Cuando llegué con el pozole para sorprender a mi hija en su cumpleaños, nunca imaginé que la sorpresa me la llevaría yo. Escuché risas en el baño principal y al asomarme por la rendija, vi a mi yerno con la mejor amiga de mi hija en la tina. Sentí un frío sepulcral que me recorrió desde la nuca hasta los tobillos, dejándome clavada en el piso. El corazón me golpeó las costillas con una fuerza que dolía, pero en lugar de gritar una calma aterradora, se apoderó de mí. Cerré la puerta con llave desde 1906 afuera, atrapándolos en su propia suciedad, y saqué mi celular. Ese fue el momento en que decidí que mi hija abriría los ojos, aunque se le rompiera el alma. Antes de contarles lo que pasó después, suscríbanse al canal y activen la campanita porque el desenlace de esta traición les celará la sangre. Esta es una historia real que toda madre debe escuchar para saber hasta dónde somos capaces de llegar por defender a nuestros hijos. Quédense hasta el final porque la justicia a veces llega de la forma más inesperada. Mi nombre es Refugio, pero todos me dicen Cuquita. Tengo 68 años y vivo en una casita humilde aquí en Guadalajara, Jalisco. Soy una mujer de fe y de trabajo que solo busca lo mejor para su única hija. A las 5 de la mañana ya estaba yo de pie en mi cocina. Cuando uno llega a cierta edad, el sueño se vuelve ligero y las noches se hacen largas. Pero hoy no fue el insomnio lo que me levantó, sino la pura ilusión. Hoy es el cumpleaños de mi Sofía, mi única hija, y bien sabe Dios que no hay regalo comprado en tienda que se compare con el sabor de un buen pozole rojo hecho con las manos de mamá. Mientras limpiaba los chiles guajillos bajo la luz amarilla de la lámpara, sentí ese dolorcito familiar en los nudillos, que ya es mi compañero de todos los días. La artritis no perdona, y con el frío de la madrugada aquí en Guadalajara, mis manos se me ponen tiesas como si fueran ramas secas de un árbol viejo. Me quedé mirándolas un momento mientras desgranaba el maíz cacahuimple. Son manos chuecas llenas de manchas y con la piel delgadita, pero no me quejo. Estas manos deformes han trabajado toda la vida lavando ajeno y tallando pisos para que a mi niña no le faltara nada y pudiera vivir como la señora que es ahora. Seguí con mi tarea con paciencia, grano por grano, tarareando despacito esa canción de Juan Gabriel que dice que el amor es eterno, esa misma que le cantaba a ella para dormirla cuando era una criatura. Así, entre recuerdos y melodías, se me pasa el tiempo y el dolor de los huesos se me olvida un poco. Para cuando salió el sol, mi cocinita ya olía a gloria. Ese aroma a orégano, a chile y a carne de puerco, cociéndose a fuego lento, se mete hasta en las paredes y se le queda a uno en la ropa. Es el olor del cariño, digo yo. Me imaginaba la cara de Sofía cuando me viera llegar con la olla humeante lista para servirle su plato bien caliente con mucha lechuga y rábano, tal como yo le enseñé desde chiquita. Pero fíjense que mientras movía el caldo con la cuchara de palo para que no se pegara, me entró una inquietud en el pecho, de esas corazonadas feas que no te dejan respirar a gusto y que te aprietan la boca del estómago. Mi yerno Javier me había hablado ayer por teléfono y fue muy tajante conmigo. Me insistió, casi me ordenó que por favor no se me ocurriera llegar antes de las 6 de la tarde. Según él, quería tener todo listo para la fiesta sorpresa y yo solo iba a estorbar con mis ollas y mis cosas de vieja. Me dijo que ha estado muy ocupado en la oficina, que tiene muchas juntas importantes y que anda muy estresado para lidiar con visitas tempraneras. Ándele, pues, le dije yo que sí para no, le dije, pelear, porque ya ven que una de suegra siempre sale perdiendo si abre la boca de más. Pero el corazón de una madre no se equivoca, y el mío me estaba avisando algo desde anoche. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no quería que fuera a ayudarle a picar la verdura o a acomodar las mesas como siempre lo hago? Javier, nunca ha sido santo de mi devoción. ¿Para qué les miento? Desde que se casaron y se la llevó a vivir a ese fraccionamiento lujoso. Lo he notado distante, grosero, a veces, como si nos hiciera el gran favor de estar con mi hija.
y hoy esa insistencia de mantenerme lejos me olía peor que un chile quemado. Miré el reloj de la pared y apenas iban a dar las 10 de la mañana. El pozole ya estaba en su mero punto soltando el hervor. Pensé que era una tontería estarme aquí sola, dando vueltas en la cocina y esperando hasta la tarde, cuando mi hija debe estar deseando un abrazo de su madre en su mero día. Agarré mi rebozo, me persigné frente a la imagen de la Virgencita de Zapopan que tengo en la entrada, pidiéndole que me quitara estos malos pensamientos y tomé una decisión. No iba a esperar a las 6. Iba a llevarle el desayuno a mi muchacha para sorprenderla antes de que llegaran los invitados. Al fin y al cabo es su cumpleaños y una madre siempre debería ser bienvenida en la casa de sus hijos, ¿o no? Cargué la olla con mucho cuidado, sintiendo el peso en mis brazos cansados, y salí de mi casa sin saber que lo que iba a encontrar al llegar allá me iba a romper el alma en 1000 pedazos. Mientras el taxi avanzaba por las avenidas de Zapopan, alejándonos de mi barrio y acercándonos a esa zona donde las casas tienen nombres en inglés y guardias en la entrada, mi mente voló 5 años atrás. Apreté la olla de pozole contra mi regazo, buscando calor, porque el recuerdo de aquel día todavía me cala los huesos más que el frío de la mañana. Me acordé de cuando firmé las escrituras de venta de aquel terreno en Los Altos, allá por Tepatitlán. Era la única herencia que me había dejado mi Toño, que en paz descanse un pedazo de tierra colorada, que él trabajó con tanto sudor para que yo tuviera una vejez tranquila. Pero cuando Sofía y Javier se casaron y se encapricharon con vivir en este fraccionamiento exclusivo, no lo dudé ni un segundo. Una madre se quita el pan de la boca y, en mi caso, me quité mi seguridad y mi patrimonio para darles el enganche de esa casona que ahora habita. Yo me quedé en mi casita de siempre, esa que tiene goteras cuando llueve fuerte y donde el viento se cuela por las ventanas viejas. Pero lo hice con gusto, pensando que mi hija viviría como una reina. Me acuerdo clarito de la cara de Javier ese día, con esa sonrisa que entonces me parecía encantadora y que ahora se me figura a la de un vendedor de feria. Me prometió mirándome a los ojos y besándome la mano que nunca me faltaría nada, que esa casa también era mía y que yo sería la abuela consentida que tendría su propia recámara para cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Puras mentiras, puras palabras que se llevó el viento. Con el paso de los años, ese agradecimiento se convirtió en desdén y mis visitas antes bienvenidas empezaron a ser estorbosas. Ahora resulta que soy la suegra metiche, la que no entiende de modales modernos, la que debe avisar con días de anticipación para no incomodar a los señores. La rabia se me empezó a mezclar con la tristeza mientras miraba por la ventana del carro. No es solo el dinero. Dios sabe que el dinero va y viene. Es la falta de respeto lo que me arde en el pecho, y más me duele ver cómo trata a mi Sofía. Apenas hace 2 semanas tuvimos aquella cena espantosa que no me puedo sacar de la cabeza. Estábamos celebrando el ascenso de Javier en la empresa y ahí estaba ella, Lorena, la supuesta mejor amiga de mi hija desde la preparatoria. Siempre metida en la casa, siempre tan arreglada, tan perfecta, mientras mi pobre hija andaba en fachas por atender a los niños y la casa. Recuerdo cómo Javier sirvió el vino y cuando Sofía quiso servirse un poco de pastel, él le retiró el plato con una brusquedad que me heló la sangre. Delante de todos, con una risita burlona, le dijo que mejor se comiera una fruta que ya estaba bastante pasadita de peso y que ese vestido le reventaba las costuras. Mi hija se puso roja de vergüenza y bajó la cabeza humillada en su propia mesa. Pero lo que más coraje me dio no fue el comentario, sino lo que vi como Javier buscaba la mirada de Lorena al otro lado de la mesa, y vi como ella, en lugar de defender a su amiga, le devolvía una sonrisa cómplice, mordiéndose el labio y levantando la copa. Fue un instante, un segundo nada más, pero a esta vieja no se le escapan esos detalles. Hubo una electricidad entre ellos dos que ensució el aire del comedor.
En ese momento sentí que la sangre me hervía, esa sangre alteña, que no sabe quedarse callada ante las injusticias. Dejé mis cubiertos sobre la mesa con un golpe seco que hizo callar a todos. Me le quedé viendo fijamente a mi yerno, directo a esos ojos que antes me pedían dinero y ahora me miraban con fastidio. Le dije con voz calmada, pero firme de esa, que no admite réplicas. Ándele pues, Javier, sígale así, pero recuerde, muy bien que en esta vida todo se paga, y que lo que se siembra se cosecha, y a veces la cosecha llega cuando uno menos se lo espera, y con más fuerza de la que uno aguanta. Se hizo un silencio sepulcral. Él solo soltó una risa nerviosa y me dijo que no fuera dramática, que era una broma, y Lorena se apresuró a cambiar el tema, pero yo ya había visto suficiente. El taxi se detuvo frente a la pluma de seguridad del fraccionamiento, sacándome de mis recuerdos. El guardia me miró con desconfianza, como siempre que llego en mi taxi y no en un carro del año, pero al ver la olla y reconocerme, me dejó pasar. Mientras caminaba hacia la entrada de la casa con el pozole pesándome en los brazos y el corazón latiéndome desbocado, esa frase que le dije en la cena me retumbaba en la cabeza. Lo que se siembra se cosecha. Y algo me decía, con una certeza que me daba náuseas, que hoy Javier iba a empezar a cosechar todo lo que había estado sembrando a espaldas de mi hija. No necesitaba llaves. Yo tenía mi propio juego que Sofía me dio a escondidas de él, y pensaba usarlo para entrar en silencio tal como entra la verdad cuando nadie la ha invitado. Dejé la olla de pozole sobre la barra de granito, con un cuidado que mis manos temblorosas apenas podían sostener. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz, sino esa calma pesada y densa que se siente antes de que reviente la tormenta. Olía a limpio a esas esencias caras de lavanda que le gustan a mi hija, pero por debajo de ese aroma, mi nariz de vieja detectaba algo podrido. No había nadie en la sala ni en el comedor. Sin embargo, arriba en el segundo piso se escuchaban ruidos. No eran pasos ni voces conversando. Eran risitas, risitas ahogadas y chapoteos de agua como de chamacos haciendo travesuras a escondidas. Subí las escaleras despacito, rogándole a la Virgencita de Zapopan en cada escalón que yo estuviera loca, que fuera una vieja malpensada y celosa, como decía mi yerno. Cada escalón de mármol frío se sentía como una losa en mi espalda, porque ese mármol se pagó con la tierra de mi esposo con el sudor de mi Toño. Al llegar al pasillo, la puerta de la recámara principal estaba abierta de par en par, como invitando a la desgracia. Caminé hacia allá, sintiendo que el corazón se me quería salir por la boca, golpeándome las costillas con una fuerza que dolía. El ruido venía del baño principal. La puerta de madera maciza de esas estilo colonial que Javier insistió en poner para que la casa se viera elegante, estaba entreabierta. Salía vapor, y entre el vapor vi lo que ninguna madre debería tener que ver y mucho menos el día del cumpleaños de su hija. No necesité entrar. Desde la rendija vi las espaldas de Javier dentro de la tina de hidromasaje y frente a él con una copa en la mano y riéndose con esa risa de cascabel que yo conocía desde que eran niñas. Estaba Lorena, la mejor amiga, la hermana del alma de mi Sofía. El mundo se me detuvo en ese instante. Se me heló la sangre. Sentí un frío sepulcral que me recorrió desde la nuca hasta los tobillos, dejándome clavada en el piso. No grité. Curiosamente, no me salió ni un solo sonido. El dolor fue tan grande que me bloqueó la garganta, pero en lugar de tirarme al suelo a llorar, me entró una claridad aterradora, una calma fría y dura como el acero. Ellos estaban tan entretenidos en su cochinero que no notaron mi sombra en el pasillo. Dios sabe por qué hace las cosas. Y ese día puso los medios en mis manos. La llave de esa puerta, una llave de hierro antigua y pesada que servía de adorno y seguridad, estaba puesta por fuera. Sin pensarlo dos veces, con un movimiento rápido que no sé de dónde sacaron mis manos artríticas, empujé la puerta hasta que hizo tope con el marco y giré la llave dos veces. El clac-clac del cerrojo sonó como un disparo en el silencio de la casa.
Adentro se hizo un silencio de muerte por un segundo y luego se desató el infierno. Escuché el agua agitarse violentamente como animales atrapados. Javier empezó a golpear la madera y a gritarme preguntando qué pasaba, ordenándome que abriera. Cuando se dio cuenta de que era yo, los insultos cambiaron. Me gritó vieja loca metiche, me dijo que me iba a arrepentir, que quién me creía, yo para encerrarlo en su propia casa. Lorena lloraba y me suplicaba diciendo que no era lo que parecía esa frase tan gastada de los sinvergüenzas. Yo me recargué en la puerta cerrada usando mi propio cuerpo como tranca, aunque el cerrojo era suficiente. Sentía los golpes de Javier en mi espalda vibrando a través de la madera, pero yo no me moví. Me saqué el escapulario que siempre traigo guardado en el pecho. Lo besé con los labios secos y cerré los ojos pidiendo perdón por el dolor que estaba a punto de causar. No a ellos, sino a mi niña. Sabía perfectamente que si abría esa puerta o si me iba y dejaba que se vistieran, Javier iba a envolver a Sofía con sus palabras de abogado. Le iba a decir que yo alucinaba, que estaba senil, que inventaba cosas por celos. Iba a poner a mi hija en mi contra y ella por amor le creería. No podía permitirlo. Tenía que verlos así con la culpa en la piel. Con los dedos torpes saqué mi celular del mandil. Primero marqué el número de mi hija. Cuando contestó con esa voz alegre preguntándome si ya iba para allá, sentí que me moría. Le dije con una voz que no parecía la mía, una voz seca y muerta, que tenía que venir a su casa ya en ese mismo instante, que era una emergencia de vida o muerte. No le di detalles, solo le exigí que corriera. Colgué y marqué el siguiente número. Roberto, el esposo de Lorena, un hombre bueno que tampoco merecía esto. A él le fui más directa. Le dije que su mujer estaba aquí, y que más le valía venir a recogerla antes de que yo hiciera una locura. Guardé el teléfono y me quedé ahí de guardia, como un perro, fiel, cuidando la verdad, mientras al otro lado de la puerta los gritos de mi yerno pasaban de la furia al miedo. No me iba a mover. Nadie iba a salir de ese baño hasta que mi hija viera con sus propios ojos en qué se había gastado el dinero de la herencia de su padre y el amor de su vida. Esos 10 minutos de espera se me hicieron eternos, como si el reloj se hubiera detenido para torturarme. Pero finalmente escuché el rechinido de llantas afuera y los portazos de los coches. Sofía y Roberto llegaron casi al mismo tiempo subiendo las escaleras con esa prisa que da el miedo. Cuando me vieron ahí parada, recargada en la puerta como un centinela de piedra, se frenaron en seco en el pasillo. Dentro del baño ya no se oía nada. Los gritos y los insultos de Javier se habían apagado, reemplazados por ese silencio cobarde de quien sabe que ya no tiene escapatoria. Mi hija me miró con los ojos desorbitados, suplicándome con la mirada que fuera una mentira, que su madre vieja se hubiera confundido mientras Roberto apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, intuyendo la desgracia. No quise dar explicaciones porque las palabras se las lleva el viento, y Javier es muy hábil para torcerlas, pero la vista no engaña. Con el corazón hecho nudo les dije que no me preguntaran nada, que solo miraran. Mis manos firmes por la pura rabia giraron la llave antigua. El sonido del cerrojo retumbó en el pasillo como una sentencia. Empujé la madera pesada y me hice a un lado para dejar pasar la verdad. La escena era patética, destructiva. Allí estaban tratando de taparse con las toallas húmedas, encogidos en la tina como dos ratas asustadas. El vapor del baño olía a traición y a vergüenza ajena. La reacción de Javier fue la de un animal acorralado que tira mordidas al aire. En lugar de bajar la cabeza, el muy cínico intentó atacarme a mí primero, gritando que yo estaba loca, que había invadido su privacidad, que qué derecho tenía yo de entrar así a su casa. Quería voltear la tortilla, quería hacerme ver como la villana para confundir a mi pobre muchacha. Pero Roberto no lo dejó ni terminar su mentira. Con una furia que nunca le había visto a ese hombre tan tranquilo, se abalanzó sobre él y lo cayó de un solo golpe en la boca que resonó en todo el cuarto, tirándolo de espaldas al agua.
Lorena solo se cubrió la cara, no por arrepentimiento, sino porque no soportaba vernos a los ojos. Lo que me partió el alma no fueron los gritos de ellos, sino el gemido que salió de la garganta de mi Sofía. No fue un grito, fue como si algo se le hubiera roto por dentro y se derrumbó, ahí mismo sobre el piso frío. Yo me olvidé de los desgraciados de la tina y me tiré al suelo con ella, abrazándola con todas las fuerzas que me quedaban, interponiendo mi cuerpo entre ella y ese hombre para que no pudiera ni volteara a verla. Mientras le acariciaba el pelo a mi niña, le lancé una mirada a Javier, que se limpiaba la sangre del labio y se lo juré ahí mismo. Le dije que mientras yo tuviera vida en este cuerpo cansado, él no iba a volver a lastimar a mi hija nunca más. Sofía, temblando en mis brazos, se llevó la mano al pecho y luego a su dedo anular. Con movimientos lentos y dolorosos, se quitó el anillo de compromiso, ese diamante, que seguramente se pagó con el dinero de mi terreno, y lo aventó al agua sucia con ellos. Fue el final de todo, pero también el principio de que mi hija abriera los ojos. Han pasado ya varios meses desde aquella tarde en que se me rompió el alma al ver a mi niña destrozada. Pero bien sabe Dios que el tiempo, aunque lento, es el mejor remedio para las heridas del corazón. Hoy estamos de vuelta en mi casita esa, de las goteras y las ventanas viejas, pero que ahora se siente más cálida que nunca porque está llena de verdad. La mansión del fraccionamiento esa por la que vendí la tierra de mi Toño ya se vendió. Fue un proceso largo y penoso, lleno de abogados y papeles, pero no dejamos que Javier se saliera con la suya. Recuerdo cuando nos sentamos con el licenciado para ver lo del divorcio y la liquidación de los bienes. Mi yerno, con esa arrogancia que ya se le había estrellado contra el suelo, intentó pelear cada peso, alegando que la casa era fruto de su trabajo. Pero ahí salió la casta y los papeles hablaron. Pudimos demostrar de dónde vino el dinero del enganche. Aunque perdimos una parte en pleitos y trámites, recuperamos lo suficiente para que mi Sofía no se quedara en la calle. Ándele, pues, le dije a mi hija cuando firmamos la venta, que con ese dinero no compramos lujos, pero compramos su libertad y su dignidad. Y eso vale más que cualquier mármol italiano. No les voy a mentir, han sido noches muy largas. He escuchado a mi Sofía llorar, en la habitación de al lado, ahogando los sollozos en la almohada para que yo no la oyera. Pero el oído de una madre nunca duerme. Me levantaba a hacerle un té de tila, a sobarle la espalda y a recordarle que ella no perdió nada que valiera la pena, que el que perdió fue él. Ver sufrir a un hijo es un dolor que te cala más hondo que la propia artritis, pero siempre pensaba que más vale una verdad que duela, aunque te desgarre por dentro, que vivir una mentira que te vaya matando el alma poquito a poco cada día. Esa vida de apariencias junto a un hombre que no la respetaba era un veneno lento. Y yo, gracias a la Virgencita de Zapopan, que me dio la fuerza para abrir esa puerta, pude darle el antídoto a tiempo. Hoy por la noche el clima en Guadalajara se puso fresco y se antojaba algo calientito. Me puse a preparar pozole rojo otra vez, igual que aquel día, pero esta vez sin prisas y sin miedos. Mientras servía los platos en mi mesa de madera, esa que tiene las patas chuecas, pero que nunca nos ha fallado, miré a mi hija. Ya no trae joyas caras, ni vive en esa casa de revista, pero tiene un brillo en los ojos que hacía años no le veía. Se ha cortado el pelo, ha vuelto a reírse con sus amigas de verdad, y sobre todo ha vuelto a ser ella misma, sin la sombra de ese hombre, oscureciéndole la luz. Sofía agarró la cuchara, probó el caldo y cerró los ojos suspirando, diciéndome que no hay nada en el mundo que sepa mejor que mi sazón. Y ahí, entre el vapor del maíz y el olor a orégano, me regaló una sonrisa. No una de esas sonrisas forzadas que ponía en las fiestas de Javier para quedar bien, sino una sonrisa franca, tranquila, de quien sabe que está a salvo. En ese momento supe que todo el dolor, todo el escándalo y todo el sacrificio habían valido la pena, porque una madre no es solo la que da la vida, sino la que está dispuesta a poner el pecho y ser el último escudo cuando el mundo se le derrumba a sus hijos. Aquí estamos solas, pero completas,
y con la conciencia tranquila de que en esta mesa, gracias a Dios, ya no se sienta la traición. Han pasado meses y mi casita en Guadalajara vuelve a oler a paz y a pozole recién hecho. Sofía y yo vivimos tranquilas, lejos de lujos falsos y apariencias vacías. Esa casa grande se vendió tras el divorcio, y aunque perdimos dinero en pleitos con Javier, recuperamos lo más valioso, nuestra libertad. Mis manos artríticas ya no duelen tanto porque ahora acarician a una hija que sonríe de verdad sanada y lejos de la traición. Recuerden siempre, más vale una verdad que arda un instante que una mentira que queme toda la vida. Les aconsejo proteger su patrimonio legalmente antes de entregar todo por amor. Aseguren sus bienes con escrituras claras, porque las personas cambian, pero los papeles protegen. Ustedes habrían tenido el valor de abrir esa puerta o hubieran callado para proteger a su hija del dolor inmediato. Los leo con cariño. Doña Cuquita, 68 años.